Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí. La verdad que es un placer para nosotros poder realizar este webinar de reunión intersocietaria que para nosotros es muy enriquecedora. Para los que no me conocen, mi nombre es Virginia Figueroa. Yo soy presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología Distrito Córdoba, este año 2024. Y bueno, tengo el agrado de presentarles a los futuros disertantes de esta reunión y panelistas, que la verdad que son todos expertos y para mí es un placer poder reunirlos a todos y poder escucharlos. Así que muchísimas gracias. En esta ocasión hemos denominado a la charla Hígado y Corazón, una relación que late con fuerza, y nos va a presentar su disertación el doctor Mario Altieri, especialista en medicina interna, terapia intensiva y hepatología, exdirector del programa de trasplante hepático de Caen, Normandía, Francia, miembro fundador del CCM Consorcio, ex miembro del comité ejecutivo del SIC del ILTS en problemas cardiovasculares en cirrosis. También la doctora profesora Silvia Mengarelli, especialista en hepatología y gastroenterología, titular de cátedra de clínica médica del Hospital San Roque, de la UNC, subsecretaria de Asuntos Profesionales de Secretaría de Graduados de la UNC, jefa de Servicio de Clínica Médica y Hepatología del nuevo Hospital San Roque, del Ministerio de Salud de Córdoba y referente en hepatología del Instituto Hulton de Córdoba. Y el doctor profesor Hugo Ramos, profesor asociado de clínica del Hospital San Roque UNC, cardiólogo del Instituto Modelo de Cardiología, expresidente del Comité de Cardiopatía Isquémica de la FAC. Y como panelistas contamos con el doctor Pablo Bertaina, médico especialista en medicina interna, médico clínico del Servicio de Clínica Médica del Hospital San Roque, coordinador de Capacitación, Investigación y Docencia del Hospital San Roque, docente universitario en la Cátedra de Clínica Médica de la ONC, exdirector del nuevo Hospital San Roque y expresidente del CMI-CBA. El doctor Roberto Cook, médico del staff del Servicio de Cardiología del Sanatorio Allende, coordinador de la unidad coronaria y encargado de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Y la doctora Marcela Bono, médica especialista en medicina interna, especialista en terapia intensiva, miembro de la SATI, UBA, especialista en terapia intensiva y emergentología y Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y comenzamos, si les parece bien, con la disertación de la doctora Mengarelli, ¿verdad? Así es. Adelante, doctora, cuando ¿Se ve usted guste bien? puede. Ahí está, ahí se comparte el flyer, sí, doc. Bueno, No sé si... esta, Bien, ahí está, ahí empezó está. perfecto, Sí, doc. sí, sí, sí. Bueno, agradecer fundamentalmente la Sociedad Argentina de Cardiología, Distrito Córdoba, fundamentalmente, y bueno, es un gusto enorme, ¿no? En esto que nosotros venimos trabajando hace mucho y con dos amigos fuertísimos como es el doctor Mario Altieri y como es el doctor Hugo Ramos, y por supuesto muchas gracias a los panelistas. Entonces, tratar de establecer que el hígado y el corazón realmente significan que tienen una relación fuertísima y que late con mucha fuerza. A mí me han solicitado que para modo introductorio vamos a hablar de lo que es el hígado y en este caso para ver la vinculación cirrosis hepática. Cuando uno trata de entender qué le está pasando al hígado, tiene que entender la anatomía que tiene para poder ver la riqueza de esta glándula, que sin duda cuando uno trata de establecer y cuando lo va viendo en las distintas segmentaciones y sin duda lo que representa la tríada portal, que es allí donde se producen todas las alteraciones cuando algún fenómeno externo es agredido. Pero no hay que olvidarse de recordar que la fisiología hepática tiene sin duda un montón de funciones, creo yo, que es la glándula por excelencia que hace todas aquellas funciones como son metabólicas, coagulación, almacenaje, detoxificación, síntesis y sin duda también con un fenómeno sistema inmune y está considerada ya
una glándula de secreción exocrina y endocrina. Cuando nosotros empezamos a pensar qué le está pasando al hígado, tenemos que pensar que hay múltiples factores de riesgo y que van sin duda desde el alcohol, los fármacos, las transfusiones, la obesidad, que esto va a ser a futuro un gran dilema a nivel global, y por supuesto las intoxicaciones y los contactos con sustancias tóxicas que van a llevar a aparecer todas estas enfermedades que van a dañar el hígado, y sin olvidarnos los factores genéticos que también hacen la perpetuación de estos fenómenos. Entonces, para poder entender las enfermedades hepáticas tiene varias etiologías, y así tenemos las hepatopatías crónicas, virales con el virus B, D y C, las autoinmunes, las tóxicas y fármacos. Los fenómenos colestásicos, como es la colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria o causa de colestasis secundarias, los éxtasis sanguíneos, como la enfermedad veno-occlusiva, síndrome de Budd-Chiari, las hepatopatías alcohólicas, la metabólica, el MASLD, que es la terminología recientemente aceptada a nivel mundial que está relacionado con el hígado graso, la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, glucogenosis, tirosinosis congénita, déficit de alfa-antitripsina y la porfiria cutánea tarda, pero sin embargo todavía nos queda un pequeño grupo que son las denominadas criptogénicas y aproximadamente representan el 10%. Tratando de esto, de explicar qué le está pasando al hígado, yo siempre digo que es la contienda de dos grupos. Un grupo que está representado por el hígado y el otro grupo que es lo que es la circulación sistémica, que cada uno va a ir cumpliendo un rol determinado en respuesta a lo que esta agresión está pasándole dentro del hígado. Y entonces para ello tenemos que empezar a entender cuál es este fenómeno que va a producir que tanto la parte sistémica como la estructura a nivel hepático va a darse estas alteraciones. Y entonces recordar que hay dos células que son, creo yo, las líneas bonitas de este daño, como son las células de hito y las células endoteliales con el daño, y estas células se encuentran en el espacio de His. Pero a su vez, por el otro lado, cuando lo entendemos al hígado, sabemos que su sangre viene desde la aorta, va a ir circulando paulatinamente a través de la arteria hepática, y esto va a ir llevando toda la sangre y luego en los capilares del tracto digestivo y a través del sistema porta va a llegar al hígado, y a través de los capilares hepáticos esto va a llegar a su vez dirigiéndose a través de la vena hepática y confluyendo con su contenido a nivel de la vena cava inferior. Todo este circuito es lo que uno va a entender qué le pasa a la distancia cuando estas estructuras están alteradas. Entonces, tratando de entender estos mecanismos, el hígado ofrece al flujo portal una amplia red vascular que distribuye y que va a ir llevando, sin duda, un fenómeno en donde va a llevar estas consideraciones con una fuerte resistencia. No tiene un rol activo en la regulación a este flujo y depende de la resistencia arteriolar esplácnica, y estas variaciones del sistema arteriolar son los que regulan el flujo o influjo arterial, en consecuencia el flujo venoso portal. Para ello, nosotros tenemos que pensar, no puedo avanzar, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a estar pasando? En un hígado normal tiene la capacidad para adaptar su resistencia a los cambios del flujo portal. Y estas variaciones de presión portal ante los cambios de influjo a arterias esplácnicas son mínimas, y es lo que sabemos que es la compliance cuando se mantiene en esta compliance esta función. Ahora, en la evolución de las enfermedades crónicas ya empiezan a producirse alteraciones estructurales y funcionales a nivel hepático y esplácnico que resultan por una parte en aumentos de la resistencia al flujo portal y por el otro lado incremento del flujo sanguíneo venoso portal, y la resultante de estos cambios es una elevación de la presión portal. Ya estamos viendo que empieza a aparecer un juego en esta estructura, como yo les decía, en esta contienda
qué le está pasando al hígado en su microestructura, en su microcirculación interna y qué le puede estar pasando a nivel a distancia. Entonces, lo primero que tenemos que considerar que es el aumento de la resistencia al flujo portal, que tiene dos componentes. Siempre estábamos hablando a nivel del hígado, y estos dos componentes son el estructural, originado en la distorsión de la arquitectura vascular provocada por la fibrosis y los nódulos de regeneración, y lo funcional, que también en esto vamos a ir viendo que genera un mayor incremento del tono vascular de la microcirculación causado por esta disfunción endotelial. Estos cambios morfológicos van a ser el factor más importante y que nos va a ir provocando, obviamente, lo que ya sabemos, que es el incremento de la resistencia vascular, obviamente en un hígado cirrótico. Y esta fibrosis resulta de una excesiva acumulación de matriz extracelular a extensa principalmente del colágeno tipo 1, 3 y 4. Este componente de esta fibrosis lleva a su vez a este mayor depósito de colágeno y va a llevar a la formación de tabiques fibrosos en los cuales ya hay vasos de neoformación que funcionan como shunts intrahepáticos y que al reducir la perfusión sinusoidal contribuyen entonces a la insuficiencia funcional hepática. Por el otro lado, este componente anatómico o esta fibrosis hepática se ve fuertemente afectado por todos estos fenómenos externos como son los virus, las toxinas y la colestasis, fenómenos inmunológicos que van a ser el estímulo más frecuente para la fibrogénesis patológica, o sea, una síntesis excesiva y depósito de colágeno. Pero sin embargo nos debemos preguntar quiénes son los actores en esto. Cuando las enfermedades hepáticas son agudas, vamos a ver, y sobre todo aquellas limitadas, como por ejemplo puede ser una hepatitis A o un fármaco que cuando se suspendió el fármaco esto desaparece y existe para ello entonces este balance de esa fibrogénesis y fibrolisis a través o a cargo de estas sustancias proteolíticas. Y lo más importante de estas son las metaloproteinasas, que son las que van a hacer esto que no se modifique demasiado. Pero sin embargo, cuando estos pacientes ya empieza a establecerse los fenómenos de la perpetuación a través de las hepatopatías crónicas, empieza a aparecer la denominada capilarización sinusoidal debido al aumento de colágeno en estos espacios subsinusoidales que están en el espacio de DIS. En condiciones fisiológicas, esta presencia de colágeno puede ser mínima o ausente, o bien empieza a generar un aumento de la formación en esta membrana basal que actúa como barrera estructural para el intercambio entre los hepatocitos y el sinusoide. Y entonces todo esto empieza a alterarse en esto que es el famoso espacio de DIS, y en donde va a producir una mayor elasticidad y va a ir provocando estimulación y capilarización. Y entonces volvemos a esto que inicialmente les dije, estas dos células que son células realmente, como dije, las niñas bonitas o las principales actrices, en donde tienen un componente funcional y están representadas por las células estrelladas o de hito, o bien las células endoteliales de la pared sinusoidal. Y ellas son las que van a empezar a trabajar para empezar a través de mecanismos reguladores de activaciones o inhibiciones para empezar a producir estas alteraciones con modificación, y como dijimos, están en el espacio de DIS, y sobre todo las células estrelladas son las que empiezan a tener un rol protagónico en una función que estas células van a producir en esta matriz extracelular y de colágeno. Y entonces empiezan a adquirir propiedades contráctiles que contribuyen a modular la resistencia intrahepática, regulando el flujo sanguíneo a nivel microcirculatorio. Acá tienen ustedes una estructura una micrografía de las células estrelladas o de hito, cómo están alteradas, y que por supuesto cuando estas células están afectadas por el daño que puede ejecutar el alcohol u otras drogas, agentes infecciosos como son los agentes virales,
o un trastorno metabólico como pasa, por ejemplo, en el hígado graso, el tóxico o un fenómeno congestivo, estas células estrelladas empiezan a deformarse y empiezan entonces a producir este fenómeno entonces de fibrogénesis con el desarrollo de la cirrosis. Estas células, a su vez, que están en estos tabiques y demás, empiezan a tener un rol protagónico, pero nos aparece la otra niña bonita, que son las células endoteliales de la pared sinusoidal, que a su vez, de una serie de activaciones o inhibiciones, van a producir una serie de sustancias, y entre una de estas sustancias tenemos las endotelinas, sustancia P, angiotensina 2, norepinefrina, prostaglandina, tromboxana y trombina, pero a su vez vamos a ver que también son capaces de provocar la relajación de las mismas, como es a través de la secreción de acetilcolina, óxido nítrico, monóxido de carbono, prostaglandinas, adrenalina, medulina y péptido activo intestinal. Pero de estos, tanto de activación y de inhibición, tenemos fundamentalmente las endotelinas y el óxido nítrico, que son los más importantes en la modulación de la resistencia intrahepática. Todas estas condiciones, estos fenómenos de estas dos actuaciones a nivel del espacio del DIS empiezan a ahogar las células hepatocitorias, reemplazar por este fenómeno de fibrogénesis. Por lo tanto, ya tenemos una torrente de una gran hipertensión dentro de la glándula hepática. Pero como si esto fuera poco, aparece este aumento del flujo sanguíneo portocolateral, que entonces empieza a producir un progreso de esta enfermedad hepática crónica con la perfusión de origen, fundamentalmente de la acción de la vena porta, y entonces esta vena porta, que trae todo el confluente sanguíneo hacia la célula hepática, en donde empieza a producir una gran resistencia por la formación de estos nódulos, entonces empieza a parecer que este flujo sanguíneo portocolateral está aumentado por el incremento del influjo arterial esplácnica como consecuencia de vasodilatación y disminución de resistencia arteriolar. Entonces aparece este otro síndrome, que es el síndrome de hipertensión portal, que no nos vamos a detener demasiado porque obviamente, pero sí que ustedes sepan que cuando este aumento, este síndrome vascular tan hemodinámico empieza a aumentar su presión, cuando estos valores están por encima de 5 milímetros de mercurio, sin duda empieza a producirse y empezamos a intuir que probablemente aparezcan las complicaciones. Entonces, el grado de insuficiencia hepática va a estar considerado por esta enfermedad subyacente, siendo un cofactor determinante no solo para el desarrollo de las complicaciones, sino también en cuanto a pronóstico y evolución. Entonces, siguiendo con este concepto del fenómeno de la hipertensión portal, los pacientes cirróticos, a pesar de que podemos tener que la causa que ha desencadenado todo esto es la misma como fenómeno etiológico, sin embargo, los pacientes cirróticos son muy heterogéneos y presentando cada uno de ellos a veces sus características propias. Lo que sí se ha establecido que cuando nosotros podemos poder medir esa presión o gradiente de la región portal, vemos que cuando este gradiente de presión entre la vena porta y la vena cava inferior es mayor de 6 milímetros, ya empieza a producirse una desinteligencia, y cuando esta presión está más de 6 milímetros de mercurio y menos de 12, empezamos a tener ya la verdadera hipertensión portal, que desde el punto de vista es subclínico, y cuando esta presión está por encima o este gradiente está por encima de 12 milímetros de mercurio, empieza a aparecer la hipertensión, que es significativa. Entonces, acá aparece la cirrosis hepática. Esta enfermedad se caracteriza entonces por una distorsión que altera toda esta estructura hepática y una exacerbación exagerada de la fibrosis. Y esto hasta el día de hoy sabemos que es absolutamente irreversible. Entonces, volviendo un poco y tratando de entender
¿Qué pasa a nivel sistémico en un paciente cirrótico? Vemos que se produce una disminución de la resistencia arteriolar sistémica, produce una disminución del volumen arterial efectivo, provoca una activación de sistemas neurohumorales y esto lleva a un aumento de retención de sodio y agua, por lo consecuencia la aparición de ascitis. Por el otro lado, en este otro grupo de peleas empieza a aparecer qué es lo que le va a pasar entonces al hígado en cuanto a esta resistencia intrahepática que está aumentada, un aumento de esta presión sinusoidal como hemos visto, por lo tanto es otro mecanismo más que lleva a la aparición de la ascitis. Y todo esto con las complicaciones consecuentes junto con la vasoconstricción renal, podemos llegar a una de las complicaciones más importantes que nosotros siempre cuando tenemos un paciente cirrótico tenemos miedo, que es el síndrome hepatorrenal. Para evidenciar la hipertensión portal, sabemos que existen signos y el eco Doppler abdominal es un método de ayuda que nos va a llevar si ese aumento de presión por aumento del tamaño puede evidenciarse y los cambios hemodinámicos preceden a estos cambios morfológicos en donde se observa a través del eco Doppler abdominal un aumento de la resistencia al flujo portal y un incremento de la velocidad arterial hepática por hiperemia. Sabemos que ese aumento de presión obviamente va a desarrollar varices en cualquier territorio del tubo digestivo y sin duda es el origen del 10 al 30% de todas las hemorragias digestivas altas. Estas condiciones entonces definen a nivel esplánico un estado circulatorio hiperdinámico que contribuye al desarrollo y la perpetuación. Y el corazón que no está ausente en todo esto y que seguramente mis colegas lo van a poder definir mucho mejor, empieza a dañarse, empieza a tratar de hacer una compensación inicial seguida tarde o temprano de cierto grado de insuficiencia cardíaca. Esto simplemente es para mostrarle qué pasa con el aumento de la presión, que en la fase o estadio de una cirrosis podemos tener periodos de mucha compensación, pero generalmente a los 10 años aparece ya el estado de cirrosis descompensada con sus complicaciones, consecuentemente, como es la consecuencia de un estadio final de cada una de las complicaciones que debemos ser muy cautos que van a tener nuestros pacientes. Estos son, con los avances de la tecnología, todo lo que podemos ver y evaluar en nuestros pacientes portadores de cirrosis con las consecuencias de las complicaciones. Y sin duda la cirrosis hepática representa la principal causa de muerte y o trasplante hepático en pacientes cirróticos. Es la condición que nosotros tenemos mientras tanto no se han producido las complicaciones inherentes y dejarle este mensaje que en el momento que el paciente recibe su órgano, el donante recibe su ola. Pero aún así, como hablamos hasta el día de hoy, que una cirrosis es un mecanismo ya establecido que tiene cualidades y capacidades de ser reversible, les quiero contar que ya hay publicaciones que se han demostrado genes ya identificados que podrían ser responsables de la regeneración del hígado y que obviamente esto nos va a permitir sin duda a futuro que tal vez no debamos llegar ni siquiera a las descompensaciones y mucho menos al trasplante o la muerte de nuestros pacientes. Este horizonte, a propósito de esta charla, sin duda, ahora empieza a latir el corazón, entonces le doy paso a mi querido amigo y profesor doctor Hugo Ramos para ver que él nos va a hablar en donde el corazón es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Manuel. Me encantó su disertación. Si quieren, pueden hacer preguntas que quedarán escritas en el chat y al finalizar, si les parece, realizamos todas juntas para poder dar también espacio a los panelistas para que opinen. Así que si usted quiere, doctor Hugo Ramos, puede comenzar con su disertación. Gracias. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias a ustedes y a Mario por la invitación a compartir con ustedes. Voy a compartir aquí, a ver.
Ahí pueden ver la presentación. Se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, nuevamente muchas gracias. Yo en los próximos minutos voy a sintetizar esta conexión que era poco esperada por los cardiólogos entre el corazón y la cirrosis hepática. Este concepto comenzó a ser descrito por Kowalski y Abelman en 1953, en donde observaron un grupo de pacientes con cirrosis hepática que no tenían cardiopatía coexistente ni sangrado gastrointestinal, y en los cuales en un tercio de ellos se comportaban con un alto débito cardíaco, con un volumen sistólico elevado, con presión arterial normal y baja resistencia vascular periférica. Años después, Lundstedt y colaboradores hicieron autopsias de 108 pacientes con cirrosis portal y algunos, la mayoría de ellos tenían cardiopatía asociada, pero hubo un grupo que no tenía ninguna patología cardíaca asociada en la necropsia y en ellos vieron que en la histología había interposición de tejido fibroso entre las fibras miocárdicas que estaban rotas de manera transversal y no había evidencia de miocarditis ni otra sustancia tóxica fuera del alcohol. Así que estos autores concluyeron que los pacientes con cirrosis portal tenían un tipo idiopático de cardiopatía asociada con la cirrosis. En el año 1989, el doctor Samuel Lee sintetizó y describió por primera vez este síndrome o este cuadro de la cardiomiopatía cirrótica como caracterizada por una circulación hiperkinética, con un débito cardíaco elevado y con una presión arterial y una resistencia periférica disminuidas, y que a pesar de que esta circulación hiperdinámica estaba presente, algunos pacientes tenían una cardiomiopatía subclínica con evidencia de función ventricular anormal que podía ser desenmascarada por un estrés fisiológico o farmacológico. Así es que se llegó a la definición actual de la cardiomiopatía cirrótica, que es definida como la disfunción cardíaca en pacientes con enfermedad hepática terminal o severa en ausencia de enfermedad cardíaca previa. Esto tiene una fisiopatología específica y consiste en que el hígado cirrótico produce, como dijo la doctora Mengarelli, alteraciones en el circuito esplácnico, lo cual produce traslocación bacteriana, producción de endocannabinoides, de factores proinflamatorios como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, el óxido nítrico y un exceso de ácidos biliares circulantes. Esto promueve un downregulation de los receptores beta adrenérgicos de las fibras miocárdicas. Por otro lado, también se producen factor de crecimiento endotelial vascular, exceso de óxido nítrico y de anhídrido carbónico, exceso de angiotensina 1 y 7 y de prostaciclinas, todo lo cual produce vasodilatación. La combinación de estos factores produce estimulación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga va a provocar alteraciones estructurales y funcionales en el ventrículo izquierdo, el cual termina con una hipertrofia excéntrica, pero habitualmente va precedido por disfunción diastólica, todo lo que lleva a que el paciente tenga una respuesta alterada al ejercicio. Desde el punto de vista molecular, la fisiopatología consiste en que, como dije anteriormente, hay una hiperestimulación de los receptores beta adrenérgicos por la norepinefrina y también
los ácidos biliares que producen un efecto negativo sobre estos receptores, produciendo un downregulation. En este caso, hay unas proteínas que participan en la activación de la adenilciclasa, la cual se ve alterada. Por otro lado, el receptor cannabinoide 1 es estimulado y este estimula a la proteína G inhibitoria que inhibe a la adenilciclasa, evitando una adecuada utilización del ADP y formación del AMP cíclico. Este cambio en la producción de energía, o esta dificultad, mejor dicho, en la producción de energía intracelular, produce alteraciones en la proteína quinasa A. Esta proteína tiene como función favorecer la apertura de los canales de calcio tipo L que permiten el ingreso de calcio al espacio intracelular. Al estar alterada, estos canales funcionan mal. También la proteína quinasa A activa el retículo sarcoplásmico, permitiendo la liberación de calcio hacia el espacio donde están los miofilamentos y favoreciendo la contractilidad miocárdica. Al estar alterada, también se altera la contractilidad. Otro factor que influye es que los ácidos biliares en exceso actúan sobre las cadenas pesadas de miosina alfa. Estas cadenas pesadas utilizan energía para su funcionamiento y tienen un efecto contráctil sobre el miocardio que es veloz y es muy eficaz. En cambio, al estar inactivadas o al menos parcialmente inactivadas, comienzan su función las cadenas de miosina pesadas del tipo beta, que son más lentas y utilizan menos energía. Y esto también afecta a la contractilidad del miofilamento. Hay otra vía que está alterada y que por la conversión de la M-oxigenasa en ácido carbónico, por la presencia de factor de necrosis tumoral alfa, de óxido nítrico y de especies reactivas de oxígeno, se activa la guanilciclasa, la cual forma GMP cíclico, y esto estimula la función de la proteína K que también produce un efecto inhibitorio sobre los canales de calcio de tipo L. De ese modo también se reduce la disponibilidad intracelular de calcio. Y finalmente, a nivel del núcleo de la célula, hay una disminución de la actividad de los genes que producen proteínas que intervienen en la oxidación de ácidos grasos libres y aumenta la expresión de proteínas o enzimas que intervienen en la oxidación de la glucosa. De esta manera, disminuye la oxidación de los ácidos grasos y aumenta la oxidación de la glucosa, lo que es lo contrario de lo normal. Y esto también altera la función contráctil del miocardio. Y no solo la función contráctil, sino también, como vamos a ver, la actividad eléctrica y cronotrópica. La clínica de la cardiomiopatía cirrótica pasa desapercibida durante gran parte de su evolución, porque se mantiene subclínica. La mayoría de los pacientes se diagnostican durante un episodio de descompensación, como es, por ejemplo, una infección, una cirugía, un episodio de sangrado, la colocación del shunt portosistémico intrahepático transyugular o después del trasplante hepático. Muchos de los síntomas cardíacos no se diferencian de los de la enfermedad hepática. Por eso siempre hay que tener en mente la conexión entre la hepatopatía y la cardiopatía. Los pacientes pueden permanecer aparentemente asintomáticos durante mucho tiempo, pero en realidad tienen síntomas cardíacos sutiles. En los pacientes, sobre todo en las clases más avanzadas, la B o C de Child-Pugh, suelen presentar disnea o fatiga fácil o su empeoramiento si ya la tenían previamente.
y también tienen edema periférico e ingurgitación yugular en el contexto de la hipertensión portal, pero recordemos que también puede estar en el contexto de la falla cardíaca. Los criterios de diagnóstico actualmente vigentes fueron los publicados en el año 2020, a los cuales me voy a referir solamente a ellos por razones de tiempo. Estos criterios dicen que el paciente con cardiomiopatía cirrótica debería tener una disfunción sistólica y o diastólica. Disfunción sistólica manifestada como una fracción de eyección del ventrículo izquierdo en reposo menor al 50% o un strain longitudinal global menor al 18%. Si es la disfunción diastólica, debería tener al menos 3 de estos componentes. Velocidad septal E' menor a 7 centímetros por segundo o la velocidad lateral E' menor a 10 centímetros por segundo, la relación E' medial mayor a 15, un índice de volumen de la aurícula izquierda mayor a 34 mililitros por metro cuadrado y una velocidad de la regurgitación tricuspidia mayor a 2.8 metros por segundo. Cuando se evalúa a estos pacientes para, por ejemplo, el trasplante hepático o bien para la evaluación clínica de seguimiento, además de los antecedentes clínicos y el examen físico detallado, es muy importante realizar los scores de Child-Pugh y el MELD sodio, un electrocardiograma, un ecocardiograma que incluya la evaluación de la función diastólica con imágenes de Doppler tisular y la función sistólica evaluada por la fracción de eyección y preferentemente con strain longitudinal global. Un test de caminata de 6 minutos y si el paciente no puede realizar una caminata por algún motivo, especialmente a veces por ascitis o por algún impedimento, se puede hacer un eco de contraste, perdón, un ecocardiograma de estrés con dobutamina y utilizar algunos biomarcadores como son la troponina, NT-proBNP y en los lugares en que esté disponible la galectina 3 como marcador de fibrosis. Finalmente, es muy útil y sobre eso el doctor Altieri está trabajando para investigar la utilidad de la resonancia magnética cardíaca. Sería prudente realizar este procedimiento o este test diagnóstico como evaluación basal. Vamos a ver muy brevemente algunos ejemplos de cómo es útil el electrocardiograma. En el electrocardiograma, en aproximadamente un 60% de los pacientes con cirrosis avanzada tienen el QT corregido prolongado y aquellos que tienen un QT mayor de 440 milisegundos tienen una menor sobrevida que los que tienen un QT corregido mayor a 440 milisegundos. Como el QT corregido puede ser influenciado por muchos factores, el ionograma, el calcio, etcétera, y otros factores extracardíacos, hay estudios que han mostrado de que utilizar un QT corregido muy prolongado podría ser útil para discriminar estos pacientes. Un QT corregido mayor a 500 milisegundos predice eventos en un 20% después del trasplante hepático, comparados con los que tienen menos de 500 milisegundos, que es de un 12%. También una cosa interesante es que con la inteligencia artificial, el grupo de la Clínica Mayo ha podido discriminar solo con el electrocardiograma de superficie qué pacientes tienen con bastante precisión cirrosis hepática. Y no solo eso, sino también la severidad de la cirrosis hepática. Así que este sería un adelanto muy interesante. Respecto al ecocardiograma, en los pacientes
que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, se ha visto que los que tienen enfermedad hepática terminal con el strain longitudinal global tienen un strain longitudinal global muchas veces superior al que se espera como normal, es decir, comparado con los controles. Es decir, entonces, que probablemente para un futuro se pueda considerar, de acuerdo a los nuevos datos, de que el strain longitudinal puede estar disminuido o elevado. Y este puede ser un factor pronóstico para el postoperatorio del trasplante hepático. Otro elemento de valoración muy importante es el strain de la aurícula izquierda. Se ha visto que en los pacientes que tienen enfermedad hepática terminal tienen un strain de la aurícula izquierda reducido, sobre todo el strain de reservorio y el strain de conducto, comparado con los controles. Y en el seguimiento, estos pacientes, o sea, los que tienen strain de la aurícula izquierda alterado, tienen mayores eventos postoperatorios. Finalmente, la resonancia magnética cardíaca es muy promisoria en la evaluación y también en el pronóstico, ya que estos pacientes se ha visto que comparados con los normales tienen un volumen extracelular elevado y los que tienen un volumen extracelular elevado, hay un punto de corte que es de 31% en algunos trabajos, tienen por supuesto mayor mortalidad que los que tienen menor volumen extracelular. En este sentido, es importante considerar no solo el número sino la comparación del paciente contra sí mismo, es decir, el basal con el que va a quedar en el postoperatorio alejado. Así, entonces, vemos de que la evaluación de estos pacientes debe ser integral y considerar varios aspectos, desde el punto de vista cardiovascular, test simples como el electrocardiograma, el strain longitudinal global y la resonancia magnética pueden dar información extremadamente útil, y no solamente útil en la evaluación, sino también en el seguimiento, ya que a largo plazo, cuando el trasplante es exitoso, estos pueden llegar a normalizarse. Muchas gracias. Excelente, doctor Ramos, muchísimas gracias. Y si quiere, Doc Altieri, continuar con su disertación, la última, y luego abrimos paso a las discusiones y a las preguntas. ¿Qué pasa? Ok. Bueno, quería agradecerles a las sociedades de cardiología por haberme invitado a compartir con ustedes y sobre todo a vos, Virginia, y todo tu grupo, haber hecho esto realidad. Nosotros somos los agradecidos, Doc, por contar con su presencia, así que muchísimas gracias. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para declarar en esta presentación, solamente quiero decirle que no soy cardiólogo. Bueno, el programa va a estar por la definición, vamos a hablar de epidemiología, de factores de riesgo, de factores predictivos y finalmente sobre el manejo, prevención y tratamiento. Lo primero es definir la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo la definimos? Como un síndrome clínico, con alteraciones, sea estructurales o funcionales, y todo ello va a resultar en una caída del volumen minuto y también asociada elevaciones de las presiones intracardíacas, tanto en reposo como durante el estrés.
La prevalencia o la incidencia de la insuficiencia cardíaca es muy variable en la literatura por dos motivos, porque se utilizan definiciones muy variadas y también porque hay diferencias en los periodos de seguimiento. Las etiologías más frecuentes, yo creo que fundamentalmente ustedes van a retener en el post-trasplante, que es la cardiopatía no isquémica, que tiene casi el 60%. La cardiopatía isquémica, lejos, es rara antes de los 6 meses. También hay arritmias que inducen insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, etc. Pero yo llamo la atención a ustedes que una cardiopatía cirrótica, que en la cual les presentó Hugo Ramos, 3 a 7% presentan una insuficiencia cardíaca severa y además con una mortalidad de 45. Esto fue reflejado en el estudio de Manish Tandon en 2017, donde agrupó aproximadamente unos 300 pacientes, de los cuales ese estudio retrospectivo entre 2011 y 2016, esos pacientes tenían una alta mortalidad. Ahora, yo creo que esto es muy importante porque hay insuficientes agudos en el post-trasplante precoz, que eso está en relación al paciente, al receptor, al injerto, a los factores quirúrgicos y sobre todo hay que tener mucha consideración al manejo intraoperatorio de las transfusiones sanguíneas. Yo creo que el tardío, ¿no es cierto?, también es de múltiples orígenes y nuestra próxima investigación es tratar de diferenciar cuáles son las causas entre las precoces y las tardías, que todavía no están claras. Jensi en Jumusak compararon los diferentes estadios de evolución del desarrollo de la insuficiencia cardíaca, cómo se comparaban con la cardiopatía cirrótica. Vemos que en el primer estadio, donde no hay cambios estructurales, ni síntomas, ni signos, pero que sí tiene un riesgo de insuficiencia cardíaca, eso se relacionaba con un síndrome metabólico, con cirrosis. En el estadio B ya comienzan a existir los cambios estructurales como el remodelaje sin sintomatología ni síntoma. O sea que en la cardiopatía cirrótica vemos que la presencia de disfunción diastólica y disfunción sistólica sin síntomas, ni signos, ni daño estructural. Más vamos progresando con los signos y síntomas, entonces vemos la aparición de la sintomatología en aquellos que tienen enfermedades estructurales como enfermedad, disfunción sistólica y diastólica. Y finalmente progresamos con los síntomas refractarios, donde debemos intervenir de forma especializada. Dos grandes grupos que ustedes los conocen mejor, aquellos que tienen la fracción de eyección preservada y aquellos que tienen la fracción reducida. En los que tienen reducida la problemática de síntomas y signos, como por ejemplo disnea, edema de tobillo, fatiga y crepitantes, ingurgitación yugular, estarán presentes. Y en la insuficiencia cardíaca preservada o la mid-range fracción de eyección, vamos a ver que estas pacientes tienen una fracción de eyección en general superior a 40%, tienen un BNP superior a 35 y otros elementos que podemos observar
es la disfunción diastólica asociado a los cambios estructurales en los cuales vemos el impacto del ventrículo, de la hipertrofia del ventrículo izquierdo o el agrandamiento de la aurícula izquierda. En los estudios que se fueron realizando durante estos últimos años, por ejemplo, las insuficiencias cardíacas que se presentan a corto plazo, Dowsley ha recapitulado 107 pacientes. La incidencia de insuficiencia cardíaca fue de 24% en un periodo de seguimiento corto de 2.6 meses. Antoine Saccard vio que la mayoría de las insuficiencias cardíacas eran con fracción de eyección conservada, un grupo de 176 pacientes y con un seguimiento de 5 días. Lisa Van Wagner, en un gran estudio que se los recomiendo, evaluó 1024 trasplantes, receptores de trasplante hepático, es el famoso CAR-OLT. El CAR-OLT ustedes lo tienen que usar, queridos amigos cardiólogos, para decirle, o el hepatólogo que va a estar en terapia intensiva, para calcular el grado de posibilidad de tener una complicación cardíaca. Y vemos que en este estudio la reina es la insuficiencia cardíaca como la complicación cardiovascular más frecuente en el primer año post-trasplante. De las 329 pacientes que tuvieron complicaciones cardiovasculares en el post-trasplante, la insuficiencia cardíaca representó el 31% de esas complicaciones. Qureshi ya las evaluó en el largo término con lo mismo que mi amigo Isi, evaluaron el seguimiento a 5.7 años en una población enorme, casi 1000 pacientes, 10% tenían insuficiencia cardíaca. Aquí predominaba la reducida, con un poco de mixta de las dos. Y en cambio Manhal-Isi de 141% también tuvo 10% de incidencia total con un equilibrio entre la reducida y la preservada. Fíjense qué interesante, Narjet Kurmi en Estados Unidos evaluó 4.763 pacientes entre los años 2002 y 2011 en una muestra en toda la nación que estaban hospitalizados y que observó una alta incidencia de pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando nosotros tenemos enfermedad crónica, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Y vemos la primera, la cardiopatía cirrótica, seguida por la enfermedad valvular, la enfermedad coronaria. Y acá vuelvo a repetir que la cardiopatía cirrótica tiene entre 3 a 7% de desarrollar una insuficiencia cardíaca severa con 45% de mortalidad. Después hay otros como la amiloidosis y la hemocromatosis. Veremos ahora, lo voy a molestar un poco porque hay factores de riesgo muy variados entre la edad avanzada, diabetes, obesidad, la insuficiencia renal, como hay que tenerla en cuenta en los hemodializados, tener un antecedente de historia cardíaca previa. Cuando hablamos de cardiopatía, obviamente podemos tener la poshipertensiva, la valvular, la isquémica, y todo esto, los ecos y los electros, que ya muy bien Hugo lo detalló. También podemos agregar alteraciones hemodinámicas predictivas cuando uno tiene una presión arterial media baja, cuando tenemos una presión capilar pulmonar superior a 15 o todas las presiones derechas más altas. Pero no solo esos factores, sino
pacientes que tienen hiponatremia, insuficiencia renal y aumento de la troponina y el BNP. La transfusión juega un rol clave. Si tenemos una transfusión de más de 11 unidades de glóbulos rojos o más de 10 unidades de plasma fresco, también estamos en riesgo. Pero tenemos un factor protector que es una hemoglobina superior en el preoperatorio de 8.5. Las drogas que pueden proteger son los B-blocker y el tacrolimo. Y cuando les dije que los más graves, es decir, scores de MEL sodium más alto, severa desnutrición en alimentación parenteral, cuando tienen largo tiempo de intubación o infecciones muy severas. Entonces, la cardiomiopatía cirrótica, yo repito conceptos redundantes, pero me interesa que esto se grabe bien. Es decir, que es la disfunción del músculo cardíaco en pacientes cirróticos que no tienen ninguna vinculación con ninguna patología cardíaca. Y el signo de distinción es la disfunción diastólica como precoz. Insisto de nuevo en esto, en los criterios de la cardiomiopatía cirrótica. En 2005, la disfunción sistólica era una fracción de eyección inferior al 55% con una respuesta alterada al estrés. Y en esa época, la disfunción diastólica la definíamos con una relación E sobre A menor a 1, un tiempo de relajación isovolumétrica superior a 80 o un tiempo de desaceleración en 200 milisegundos. En nuestra conferencia Consensus cambiaron las cosas. Cuando nos reunimos en 2018, pero el artículo aparece en 2020, ya fuimos menos generosos con la fracción de eyección y pasamos a una fracción de eyección de menos del 50%, con una GLS inferior a 18%. Pero también hay que tener en cuenta lo que dijo Ramos, el doctor Ramos, que puede haber GLS superiores a los 21 22. Con respecto a la disfunción diastólica, una E' septal inferior a 7 o lateral a inferior a 9, el índice del volumen auricular izquierdo superior a 34 y la velocidad de regurgitación tricuspidia superior al 2.8. Bueno, esto voy a ir un poco más rápido porque la incidencia, de la prevalencia de la cardiopatía cirrótica varía entre 27 y 34. Puede haber en algunos mayor predominancia de la disfunción diastólica como la reportó ISI, y en donde hay un overlapping entre sistólica y diastólica. Se hizo en Alemania, en la Charité, y se hizo en Austria. Fíjense qué interesante, en Liver Transplantation en 2021, Manhal Isi mostró que los pacientes que tenían cardiopatía cirrótica, la sobrevida, ¿no es cierto?, era mucho menor que en aquellos que no tenían cardiopatía cirrótica. Y las hazard ratio eran de 3.76 y, por ejemplo, 2.89 a los 90 días. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de los factores de riesgo y predictores del síndrome metabólico. Comencemos con cómo se llega a la insuficiencia cardíaca. Comencemos por lo más simple, una hipertensión arterial. Evidentemente, los mecanismos para llegar a la insuficiencia cardíaca es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también la apoptosis y la fibrosis.
Los que están muy relacionados entre sí son las anomalías lipídicas y la obesidad. En las anomalías lipídicas hay un aumento del estrés oxidativo, hay un aumento de la inflamación y la lipotoxicidad. También esa lipotoxicidad está presente en los obesos, hay mayor liberación de ácidos grasos libres, hay mayor esteatosis cardíaca y mayor estrés oxidativo. Sin olvidar el aumento del sistema renina-angiotensina, de los endocannabinoides, como así también de la activación del sistema nervioso simpático. También se ha señalado una desbalance en la producción de las adipoquinas. Finalmente dejé para esto la hiperglicemia y la insulina resistencia porque también se repiten. Por ejemplo, los primeros se repiten, el estrés oxidativo, la utilización de los ácidos grasos libres, pero aquí aparecen la normalidad en las proteínas contráctiles y las dos disfunciones importantes como la endotelial y la microvascular. Esto fue publicado en el European Heart Journal por Pasquale Perrone Filardi. Ido Laish en Israel vio que el síndrome metabólico afectaba a más del 50% de los trasplantes hepáticos. En Chicago, Vagas Qureshi vio que los pacientes que tenían hipertensión, diabetes y obesidad aumentaban el riesgo de insuficiencia cardíaca post-trasplante. Mi amigo François Durand, en Beaujon, Clichy, París, vio que también la edad era un factor, ¿no es cierto?, de riesgo de la insuficiencia cardíaca y tomaron datos de la UNOS, por ejemplo, en Estados Unidos, y ustedes ven claramente que del 2002 al 2017 había un claro aumento de la edad de los receptores de trasplante. Lo mismo fue en Eurotrasplant entre 2002 y 2016. Un aumento considerable de la edad de los receptores. Yo lo que les dije antes, que por ejemplo los factores de riesgo es la transfusión sanguínea de más de 11, más de 10 unidades, eso en glóbulos rojos, 10 de plasma fresco, y el factor protector, que disminuye el riesgo de la insuficiencia cardíaca, para finalmente decirle que la insuficiencia cardíaca está asociado dentro del primer año con un riesgo aumentado de muerte. También, cuando se utilizó los primeros estudios de McKenna, que está en el equipo de este sueco, no me acuerdo el nombre, Goran Klintman, que no había ninguna asociación entre la insuficiencia cardíaca y los inmunosupresores utilizados en trasplante hepático. McKenna es de Estados Unidos y Schnell Frederick está en Rennes. Este estudio es muy interesante para los cardiólogos que hacen trasplante de hígado, porque cuando se dividió a 125 pacientes, Chris Anthony vio que los pacientes que recibían tacrolimus solo, una diferencia cuando se le asociaba al everolimus, el Certican en Europa. Ese Certican producía un alivio de la hipertrofia ventricular izquierdo y menos fibrosis cuando le hacían la resonancia magnética con mejora de la contractilidad en esos postoperatorios de trasplante cardíaco.
¿Cuál es la fisiopatogenia de todo esto? Y ustedes tienen que retener esta fundamentalmente, la toxicidad de catecolamina. También hay periodos que se desencadena con la fase anhepática y reperfusión, el vasoespasmo coronario generalizado, la tormenta de citoquina y la cardiomiopatía cirrótica que tiene poca reserva contráctil. Pero yo me voy a detener aquí porque hay liberación masiva de catecolamina, sea intrínseca o iatrogénica, el tono simpático está muy aumentado, el estrés hemodinámico ni considerar. Estos pacientes tienen un patrón de ballooning, generalmente en la región apical, porque es allí donde está el aumento de la densidad de los receptores beta adrenérgicos. Y también porque hay una sobrecarga cálcica en los miocitos, los cardiomiocitos. Es importante que provocando el test de la acetilcolina vemos que los beta bloqueantes tienen un rol protector. Y por último, como miscelánea, la enfermedad cardíaca relacionada al alcohol, como el síndrome de realimentación en los desnutridos, puede desencadenar con esta patología. Entonces, decimos que esta patología a la cual ustedes tienen que hacer hincapié en los postoperatorios es poco entendida, pero bien conocida, que se presenta en los primeros días del postoperatorio, entre 2 y 2.5 días. Y hay una caída importante de la fracción de eyección que pueden tener traducción clínica o no. Es similar frecuencia tanto en el hombre como en la mujer, en la persona de más edad, que pueden estar más enfermos, como lo confirma su score de MEL, con insuficiencia renal. Este es un enfermo a riesgo, pero no tenemos un patrón consistente que nos identifique una patología a riesgo. La etiología, como hemos visto, es multifactorial. Generalmente estos pacientes están inundados de evaluación cardíaca antes de la cirugía, pero no hay ningún test que nos prediga esta complicación. Probablemente el eco esofágico podría hacerlo, no tengo ninguna garantía de ello. Entonces, vemos que reduce brutalmente la fracción de eyección y pueden, ¿no es cierto?, bajar hasta el 20%, ¿no es cierto? Es lo que conocemos como el Takotsubo. También tienen dilatación de las 4 cámaras y también está presente un aumento de la presión de la arteria pulmonar y la disfunción diastólica. Y lo que es interesante es que la fracción recupera en el tiempo que le damos de alta. También puedo decirle la rápida recuperación en los sobrevivientes y que la mayoría lo hacen en la misma admisión, que es una patología que no tiene recurrencia y que la estadía media es mucho más prolongada en la cardiopatía no isquémica de 26 días con respecto a los que no tienen cardiopatía, no cardiopatía isquémica, que es 8 días. La sobrevida es similar, pero tenemos dificultad para predecir, para diagnosticar, estratificar y predecir mortalidad. Un diagnóstico diferencial que van a tener que hacer, que esta transitoria disfunción del ventrículo izquierdo, que se traduce como hipoaquinesia o disquinesia, que son fundamentalmente todas las anomalías de la pared regionales, en la punta, que ustedes van a hacer la coronariografía, que no hay ninguna obstrucción o evidencia de ruptura de placa aguda,
puede haber pequeñas alteraciones electrocardiográficas como elevación del ST o de la inversión de la T, los aumentos de la troponina, yo olvidé de poner del BNP, y que estos pacientes no tienen presencia ni de feocromocitoma ni de miocarditis. Los pacientes, los marcadores que vamos a utilizar. Ustedes saben que los pacientes que tienen MINS, es decir, myocardial injury, cirugía no cardíaca, son pacientes susceptibles a tener alto riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva comparado que aquellos que no tienen MINS. Y que esa mortalidad exponencialmente relacionada con el mayor pico postoperatorio de troponina. Eso lo mostró Philippe Devront. Mi amiga Kim Watt vio que cuando había concentraciones altas de troponina, también estaba asociado con complicaciones postoperatorias cardíacas y con disfunción cardíaca latente. Qureshi vio que el BNP elevado con un QTc alargado también eran predictivos de la insuficiencia cardíaca de reciente comienzo. Mahalisi vio que otros parámetros también son predictivos. Ustedes pueden ver que el riesgo aumenta 6 veces de insuficiencia cardíaca en el post-trasplante cuando tiene una GLS en valor absoluto menor a 20.6 o que tienen un índice de volumen atrial superior a 34, eso aumenta 7 veces la posibilidad de tener una insuficiencia cardíaca post-trasplante. Dowsley lo vio también con un índice de volumen auricular superior a 40 y cuando tenían una relación EE' superior a 10, eso aumentaba el riesgo en 3 veces. Queridos cardiólogos, les pido por favor que nos ayuden. Cuando ustedes dicen tiene fracción de eyección normal, háganle el score que le guste, este o el que va a venir. Porque cuando nosotros los hemos visto con, por ejemplo, los pacientes en hepatopatía terminal, que los hepatólogos conocemos como end-stage liver disease, tener un score superior a 5 tiene un alto riesgo de descompensación cardíaca que ustedes la pueden descartar cuando tienen un punto como criterio. Ustedes pueden utilizar yo estoy más acostumbrado a pero también está el score de la Mayo Clinic, que ellos incorporaron otros elementos, como por ejemplo, incorporaron el índice de masa corporal, la hipertensión, incorporaron la fibrilación auricular, sea paroxística o sea persistente, han incorporado, ¿no es cierto?, la presión sistólica de la arteria pulmonar, han incorporado la edad superior a 60 y la relación E' que sea superior a 9. Yo creo que eso y el CAR-OL y el MEL son elementos esenciales que a nosotros nos ayuda muchísimo. No me voy a detener mucho en la evaluación porque ustedes seguramente la conocen 10 veces mejor que yo, la evaluación de una cardiopatía isquémica, salvo que hay muchas limitaciones por la fisiopatogenia de la cardiopatía cirrótica, donde el ecoestrés con dobutamina no siempre nos da los resultados que queremos. Y que en definitiva, como estas pacientes tienen más de 40 años y son diabéticos, no hay que dudar en hacer una coronariografía que además nos va a servir para aportar una terapéutica en el momento.
¿Cuáles son los pasos? Yo lo voy a recordárselo de nuevo. La primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer, si el paciente, la demografía que nosotros tenemos, estamos enfrente con un paciente con riesgo aumentado de cardiopatía isquémica o cardiomiopatía. Primera pregunta que tenemos que encontrar la respuesta. Pasamos al segundo paso, le hacemos el electrocardiograma y vemos si está verdaderamente aumentada para uno o para el otro. Entonces, pero de todas maneras, a pesar de esos resultados que no siempre son los que nos confortan, nos reconfortan, hacemos el test de dobutamina y continuamos con el dosaje de troponina y de BMP para finalmente llegar a la angiografía y después, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que tomar la decisión si tenemos que hacer una intervención previa o no a la cirugía del trasplante. Entonces ahora me voy avanzando más a la terapéutica. Y lo primero que tenemos que hacer, si el paciente tiene la insuficiencia cardíaca post-trasplante, tendremos que ayudarlo a respirar primero con una ventilación no invasiva. Si las cosas se nos complican, lo intubaremos y le haremos una ventilación mecánica. Es evidente que tenemos que estar armados para tratar esa cantidad de catecolamina que nos circula. Debemos tratar la poscarga, la ansiedad, el dolor, debe ser tratado. Tratar la taquicardia para evitar el deterioro del corazón. Debemos evitar la bradiarritmia. Entonces también debemos optimizar la precarga, ya sea suplementando con líquidos endovenosos o introduciendo la nitroglicerina. Cuando todo eso nos sobrepasa, tenemos que considerar la asistencia ventricular izquierda o el balón de contrapulsación o la circulación extracorpórea. Sin olvidar, por supuesto, de definir cuáles serán nuestros targets como presión arterial, cuál es la presión-perfusión más baja que vamos a aceptar y considerar luego los inotrópicos. Evidente que debemos modificar o extender la antibiótico profilaxis de acuerdo al antibiograma que tengamos. Todo esto va a ser un juicio entre la transfusión que juega un rol importante. No hagamos una transfusión excesiva para mantener una estabilidad. Tenemos que ver la estabilidad hemodinámica y la transfusión excesiva. Y la transfusión debe ser juiciosa. También tenemos que evaluar los factores de riesgo y el manejo de esos factores de riesgo. Entonces tenemos aquí que tenemos factores modificables, no conocidos y no modificables. Lamentablemente la edad, como en la vida, no perdona. La edad no la podemos cambiar. Con respecto a los factores no conocidos es la cardiopatía cirrótica, pero sí nuestra fuerza, nuestra energía es en el síndrome metabólico y en la transfusión sanguínea. Esto es un trabajo de equipo, porque la hipertensión debe ser perfectamente controlada, sabiendo que vamos a utilizar los agentes anti-remodelaje, pero debemos tener precaución porque los inhibidores de la enzima de conversión, los antagonistas de los receptores y los beta bloqueantes deben ser en pacientes seleccionados, porque no nos olvidemos que estos pacientes, la mayoría, tienen una poscarga muy baja y no soportan la hipotensión. La obesidad debemos cambiarle el estilo de vida, cambiarle el disco duro, yo digo, y debemos hacerlo perder de peso, ya sea
por la vía farmacológica o por la vía quirúrgica. También tenemos la hiperlipidemia, que más o menos como la obesidad, debemos modificar el estilo de vida y debemos introducir precozmente la estatina. La cardiopatía cirrótica debe tener un control semestral de la ecografía hasta los primeros 2 años de trasplante, porque debe ser registrado, cualquier cambio en la función cardíaca debe ser tomado en cuenta. Con respecto a la diabetes, tiene el mismo seguimiento que un paciente no trasplantado. Debemos utilizar los medicamentos cardioprotectores, que ya me voy a referir en un minuto. Entonces, no les voy a repetir la misma cosa. Para ustedes cardiólogos, el tratamiento no difiere el tratamiento hemodinámico no difiere de las terapias usuales de la insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos que poner nuestro objetivo en optimizar la precarga y reducir la poscarga. Entonces, vamos a ver ¿qué vamos a tener? Y entonces tenemos los 4 fantásticos. Yo no la puse a los diuréticos acá, pero ya les voy a hablar algo. Los beta bloqueantes, los más usados, son carvedilol, actualmente en hepatología, menos el bisoprolol y el metoprolol. Y de los inhibidores de la enzima de conversión, lo último, el sacubitril valsartán, no fue estudiado en hepatopatía crónica y tampoco tienen muchos y severos problemas de hipotensión que no lo hacen candidato por el momento a este tipo de pacientes. Sí, a donde comienza a haber experiencia en los pacientes hepáticos es la asociación de diuréticos como la finerenona, que tiene como indicación fundamental la descompensación de la ascitis y la descompensación de la cirrosis, pacientes con ascitis, a los cuales le asociamos los diuréticos de lanza y también le asociamos una restricción hídrica. Y finalmente me quiero referir a los cotransportadores de la glucosa, que son las glifosinas, y en la cual la empaglifosina tiene la característica de disminuir el 21% del riesgo hospitalario, de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y también disminuye la mortalidad. Y también quiero hablarles que probablemente haya un quinto fantástico, y que ese quinto fantástico es la ibradina. ¿Por qué? Porque no es sinotrópico negativo, o sea que no tiene ningún impacto sobre la contractilidad, porque mejora el riesgo van a ser menos hospitalizados por insuficiencia cardíaca, va a disminuir la mortalidad y sobre todo porque a estos pacientes les mejora la calidad de vida. Finalmente, no debemos ser tan pesimistas, la mayoría de nuestros pacientes recuperan sin secuela y recuperan la mayoría cuando le damos de alta. Y si tenemos la mala suerte, tenemos que confiarnos a nuestros amigos terapistas para que hagan un monitoring de soporte fisiológico verdaderamente intensivo. Yo les voy a resumir en esta publicación que el amigo Carl Walla ha hecho en Transplantation Review el año pasado. Él sintetizó la insuficiencia cardíaca sistólica post-trasplante de hígado. Evaluaron 8.858 pacientes de 3 estudios, gran estudio americano, que concluyeron que la incidencia era entre el 1.2 al 14%,
que no había efecto de la edad, del sexo, la raza y el BMI en la incidencia de la insuficiencia cardíaca. La mortalidad en promedio de la mortalidad a largo plazo es tan variable como 0 a 35%, y le vuelvo a repetir que las drogas preventivas son los beta bloqueantes y el tacrolimus. Y le vuelvo a repetir cosas que ya le dije, por ejemplo, los factores de riesgo como tener insuficiencia cardíaca tanto sistólica como diastólica en el pretrasplante, que tenga un laboratorio que tiene la troponina o el BP elevado, hiponatremia, insuficiencia renal y también haber sido trasplantado por una cirrosis alcohólica. Para concluir, quisiera decirles que la insuficiencia cardíaca post-trasplante es común, cuya incidencia, repito, del 1.2 al 14%, que hay que ser muy juicioso, un enfoque restrictivo de las transfusiones y cuando posible disminuirla, porque eso disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca precoz. Hay que darle mucha atención a la cardiopatía cirrótica, como así también las comorbilidades metabólicas, que son verdaderamente importantes factores de riesgo. Debemos controlarlas perfectamente, seguirlas de cerca y debemos hacer un ecocardiograma de control todos los 6 meses porque eso nos aporta mucho beneficio. Quiero agradecerle enormemente el haberme escuchado y estoy completamente dispuesto a las preguntas que quieran hacerme. ¿Me escuchan? Se escucha bien, doctor. Bueno. Bien. Quería preguntar si los panelistas tienen algún comentario o alguna pregunta que realizar a los disertantes. Bueno, yo primero que nada quería agradecerle a la doctora Figueroa por la invitación a la Sociedad Argentina de Cardiología, felicitar a los expositores porque han sido súper claros, la verdad que muy, muy detallado, incluso algunas preguntas que tenía fueron respondidas durante las exposiciones. La patología compleja, en donde me ayudó a ordenar un poco la cantidad de estudios que hay que hacer previamente a esta posibilidad del trasplante o no, porque bueno, el trasplante, por lo menos en nuestro medio, no todos estos pacientes llegan. Yo quería preguntarles algo en relación a esto, y es si el diagnóstico de la cardiomiopatía cirrótica en algún caso contraindica el trasplante, por ejemplo, en casos donde tienen menor fracción de eyección o tienen, por ejemplo, mayor grado de fibrosis a nivel de la resonancia, algún caso puntual. Y por otro lado, bueno, el tema de la farmacología, que prácticamente quedó todo respondido, sobre todo este uso que se podría hacer de lo que son antirremodeladores, que también son casi todos hipotensores. Entonces, ¿cómo seleccionar, cómo elegir cuáles son aquellos que pueden ser más potables, con un mejor perfil para este tipo de pacientes? Yo lo que Pablo, puedo... bueno, dale, sí, pero yo lo nada voy a más. plantear, gracias, amigo. Yo lo que te puedo contestar, Pablo, que obviamente sin duda cuando tenemos un paciente cirrótico tenemos que tener muy en claro cuáles son las condiciones en las cuales lo vamos a mandar a trasplantar. Sin duda, una de las contraindicaciones relativas es un paciente que está cursando una infección y nuestros pacientes cirróticos, lamentablemente, por mismos estar inmunocomprometidos, la infección es uno de los factores. Ahora, esto que estamos aprendiendo de las complicaciones, siempre las complicaciones temibles
son en el pretrasplante, como es el síndrome hepatorrenal, como es el síndrome cardíaco, como lo ha expresado Mario, o cuando nosotros estamos frente a un compromiso pulmonar. Sin embargo, esto que estamos viendo ahora, que es el desafío y que es lo que nos propone Mario, es en el post-trasplante. Porque esa es la complicación, como él le daba las datas muy fuertes, cuánto inmediato, que es en lo inmediato, a lo mejor durante el primer año de vida o en el segundo año de vida. Entonces ahí es a donde uno podrá decir si realmente esos pacientes con este compromiso, que sin duda entendiendo la fisiopatología nos puede contraindicar a futuro si este paciente va a ser candidato o no a trasplante. Bien, no sé, doctor, si ¿quiere agregar algo más al comentario de la doctora Mangari? Sí, quisiera decirle que primero la contraindicación, si vos tenés una fracción de eyección, más que la fracción de eyección, un GLS bajo, tenés que contraindicarlo. Pero hago una salvedad, ¿no es cierto? Que no me tocó vivirla y no hay casos en la literatura. No me voy a, porque hay mucha controversia. Yo me enamoré del síndrome de la cardiopatía cirrótica porque inicialmente creí que pasaba exactamente como en el hepatorrenal. Es decir, que si yo cambiaba el hígado, ¿no es cierto?, se me solucionaba el problema renal. Pero esto acá no sucede. Sucede en muy pequeña parte. Entonces vuelvo a mi disquisición de decir, yo tengo un paciente que tiene fracción de eyección baja o GLS muy baja. Es un paciente joven, yo considero el doble trasplante. Primero el corazón y después el hígado. Eso sería mi estrategia. Pero lo más probable es que no, si está contraindicado, va a estar contraindicado. Pero darle prioridad a los jóvenes. Mi mensaje fundamental a ustedes, los cardiólogos, hagan el CAR-OLD. Eso lo encuentran muy fácil en Google, pongan CAR-OLD y ahí sale cómo calcularlo, porque ahí van a tener una idea de lo que pueden tener en el postoperatorio, quién está en riesgo. Y también lo que le dije para la presión, para la fracción de eyección preservada. Y lo que les puedo proponer a todos los cardiólogos y terapistas, creemos un registro de insuficiencia cardíaca en Córdoba. Eso me parece importante porque nos va a permitir diferenciar cuáles son las diferencias entre la insuficiencia cardíaca. Y si Muy bien. me permitís, Mario, yo agregaría que se va a venir muy fuerte con esto que hablaste del síndrome metabólico, porque una de las principales indicaciones que nosotros vamos a tener a futuro de trasplante hepático es precisamente el hígado graso. Entonces, este concepto, y siempre van de la mano que todo obeso o todo síndrome metabólico va acompañado fuertemente con el compromiso y el impacto a nivel cardiovascular. Estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente hoy la empaglifosina no tenemos estudio en cardiopatía cirrótica, pero sí la tenemos en la MASL. Y es probable en la MASL, es probable que esa disminución de la esteatosis y la disminución de la cirrosis que se ve en esos pacientes, cuando haya estudio a largo plazo en cardiopatía cirrótica, también se puede ver el efecto positivo. Yo creo. La doctora Bodo creo que había levantado la mano también. Doctora, ¿tiene alguna pregunta? De las presentaciones, realmente como a Pablo se me agotaron un poco las preguntas que había pensado previamente, pero yo quería preguntarles un poco en cuanto a lo que usted habló, doctora Altieri, del potencial de presentación en los pacientes con miocardiopatía cirrótica en el post-trasplante.
si hay algún predictor de reversibilidad, que era lo que usted se preguntaba recién. Digamos, si uno dice, este paciente que yo ya lo tengo en su fase terminal, tengo algún predictor, no de que va a andar mal, pero de que puede andar bien y recuperar su insuficiencia cardíaca. Bueno, la respuesta te digo, no lo sé, No. pero tengo la idea, que desgraciadamente hasta ahora me falló, de hacer un estudio con resonancia magnética. Y la resonancia magnética tengo la esperanza que si la comparamos con la ecografía, nos podrá visualizar etapas precoces de la fibrosis y probablemente podamos extraer pacientes donde los cuales podemos estimar que crear un nuevo score en la cual podamos saber la precocidad si van a recuperar o no. Y tengo varias gente que piensa lo mismo, pero por el momento no podemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos, la verdad. Te decepciono, pero no hay respuesta. Bueno, pero es potencial, digamos, lo podemos intentar buscar. Yo no soy ni cardióloga ni hepatóloga, soy terapista y los terapistas siempre tenemos esperanza. Gracias, Es lo Marta. último que se pierde, Marcela. Gracias, Bueno, doctora. también, Gracias, doctora, Yo, bueno, Virginia, el futuro Sí, probablemente sí, doctor esté Cook. asentado fundamentalmente en esto que ya para nosotros es una alegría el avance, que probablemente la cirrosis se transforme en reversibilidad, entonces seguramente todo este mecanismo sistémico y demás va a desaparecer. Pero bueno, no sé si el doctor Mario y yo lo veremos, pero creo que esto es el futuro de la cirrosis hepática, Pero ¿no? yo soy re joven, Silvita. Doctor Cook, perdón, quería sí, hacer algo. yo también me uno a las felicitaciones de los expositores, realmente muy claros y excelentes las charlas. Yo quería hacer una preguntita rápida dada la hora. Yo trabajo en un centro que tiene trasplante hepático, que tiene trasplante cardíaco y demás, y muchas veces nos piden colaboración los hepatólogos para la evaluación pretrasplante hepático. Y hay veces que encontramos pacientes con hipertensión pulmonar y discutimos si realmente hay que trasplantarlo o no hay que trasplantarlo, o si hay que darle alguna medicación para revertir la hipertensión pulmonar y que pueda llegar a la etapa del trasplante. Como a su vez también tenemos pacientes que le investigamos enfermedad coronaria, los angioplastiamos, le colocamos stent y en general son pacientes cirróticos proclives al sangrado que manejan plaquetopenia y estamos en el dilema de si darle doble integración plaquetaria, cuánto tiempo y demás. ¿Tienen algún protocolo con respecto al manejo de hipertensión pulmonar Eso y podría ser antiagregación otra charla, plaquetaria? doctor Cook. Eso es otra charla y obviamente se está intentando en los hepatopulmonares utilizar sildenafil, que tampoco ha dado resultado, y la verdad que cuando está inmerso el síndrome hepatopulmonar empezamos a temblar un poquito si el paciente va a tener buenas respuestas, ¿no? Así que hay que No, ser muy cauto con esto, ¿no? la tengo en otra charla completa, la respuesta para eso. Gracias, doctor. Uniendo un poco lo que usted preguntaba, doctor Cook, en cuanto a la evaluación en el pretrasplante hepático que nos llegan a nosotros cardiólogos y los clínicos también, las valoraciones preanestésicas, cardiovasculares, es necesario entonces, según lo que usted comentó, doctora, hacer el score HFpEF para ver Sí. qué score o posibilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada tiene, pero eso después, ¿cómo lo manejaríamos para poder mejorar los resultados en el postoperatorio? Una vez encontrando ese score elevado, ¿qué sugiere usted? Digamos, ¿cómo lo manejamos para poder tener mejores resultados en el post-trasplante? Y estar vas a estar alerta con respecto a quién va a ser más complicación. O sea que vas a estar Bien, preparada. bien, perfecto, doc. Bueno, O entonces sea, habrá que sacar. eso vos le transmití, mira, el informe que le vas a dar a tus colegas, decir, si bien este paciente tenía una fracción de eyección
conservada, no hay que descartar la posibilidad de una insuficiencia cardíaca postoperatoria porque tiene un score elevado. Pero que yo Perfecto. no tengo un tratamiento, porque volvamos a la base, no hay tratamiento eficaz de la cardiopatía cirrótica. Y yo pienso que con amigo Ramos y Silvia vamos a publicar un artículo de nuevos tratamientos, pero la mayoría que sea en el animal o en el ser humano no tenemos tratamiento. Hay un montón de moléculas que se están utilizando, pero yo no puedo hablar en el aire todavía. Bien, clarísimo. Tenés Y la Virginia. otra, antioxidante, y la otra antiinflamatorio. recomendación, sobre todo los terapistas, que varios de ustedes cardiólogos están en las terapias intensivas, que en la plaquetopenia no se esmeren en pedir tanto transfusiones de plaquetas, porque las plaquetas que están circulando son útiles. Y recuerden lo que yo les estaba diciendo, esto de la hipertensión portal está evidenciado por esta respuesta esplácnica que podemos tener. Entonces, las pocas plaquetas circulantes son viables. Por eso no hay que transfundirlo y también estamos evitando, como Mario decía y planteaba en el post-trasplante, lo que puede pasar. Sí, Perfecto, sí hay que muy convencer al cirujano de eso, doctora. No, bueno. Es la el parte cirujano- difícil. No, bueno, entonces hay que hay que tener mucho cuidado porque Hay que evangelizar un poco Sí. ustedes, digamos, como sí, hepatólogos bueno, para apoyarnos a exactamente. nosotros, a los terapistas, porque muchas veces el cirujano Y bueno, hay pero que lo mismo transfundirlo, va a pasa sangrar. es que lo mismo pasa con la hemorragia digestiva, el paciente lo transfunden y tenemos estas complicaciones. Entonces, llevarlo a un nivel óptimo, porque todos los pacientes cirróticos llegan, que obviamente es una de las consideraciones previamente a pensar que un paciente es portador de una cirrosis en la plaquetopenia, ¿no? Seguro. Yo estoy de acuerdo que por ejemplo, para los cirujanos hay que incluirlo en el programa de educación terapéutica para los pacientes. Entonces hay que Ujú, educarlos a ello. ujú. Bien, bien. Quería hacer una preguntita al doctor Mario Altieri. Usted había mencionado el tema de la tormenta de catecolaminas y el síndrome de Takotsubo, la cardiopatía Sí, del señor. estrés en el post-trasplante. Sí. Cuando el paciente hace insuficiencia cardíaca y requiere inotrópicos, ¿opta por algún inotrópico especial? ¿Prefiere más levosimendan, por ejemplo, que no va a producir tanta estimulación adrenérgica que, por ejemplo, una Es de noradrenalina, preferencia. adrenalina, etcétera? Sí, sí, es de preferencia. Utilizar Perfecto. Perfecto. moléculas no adrenérgicas, digamos. Bien, clarísimo, doc. No No sé sé si si te alguien del respondí. público. Sí, sí, creo que Virginia, está. Sí, doctor, dígame, doctor Hugo Ramos. yo quería un breve comentario nada más respecto a lo que dijeron de la evaluación. Si bien es cierto de que es bastante complejo, pero lo que decía el doctor Altieri respecto a la resonancia, hay estudios de que han mostrado, como he mostrado muy brevemente, de que cuando el volumen extracelular está muy aumentado, el pronóstico suele ser malo, ¿no? Sí, señor. Si bien son estudios con pocos pacientes, pero son bastante indicadores. E incluso cuando el volumen extracelular no está tan elevado, es decir, más del 31%, está un poco por debajo, es útil digamos, en la etapa pre-trasplante para compararlo con la evolución post-trasplante, ¿no? Es decir, porque hay un estudio de Kim que ha mostrado que al año los pacientes reducen el volumen extracelular miocárdico, ¿no? Así que por ahí también la importancia probablemente en el seguimiento de estos pacientes. Perfecto, doc, muy buen aporte, excelente. El Bueno, problema que creo que las resonancias, por ejemplo, en Estados Unidos es un problema de costo, por eso no pudimos hacer el estudio.
Y yo creo que en Argentina debe haber un problema de costo también para las resonancias. Imagínate vos si le vas a hacer un seguimiento con resonancia, estamos bastante fusilados, ¿eh? Sí, ahora, vos sabés que respecto a eso, Mario, comparado con los costos que tienen en Estados Unidos y en Europa una resonancia, si bien es cara en Argentina, pero es mucho más barata que en Europa y en Estados Unidos. Dios te oiga que podamos hacerlo. Sí. Vamos a ver, Mario. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, los felicitan a todos por las disertaciones, todo muy claro. Gracias, doctor Altieri, porque son las 2 de la mañana casi, creo, en Francia, y está No, usted yo aquí. estoy fresco como una lechuguita, así que Se lo nota, aprovecho. se nota. Muchísimas gracias No, por esta oportunidad. Gracias a todos, la verdad, por participar. Clarísimas todas las disertaciones y ha sido un rico aporte para todos y la verdad que poder compartir de forma intersocietaria como nos gusta y poder enriquecernos justamente, bueno, de los conocimientos de cada especialidad, para mí es valiosísimo. Así que millones de gracias a disertantes, panelistas y a todos los presentes hoy aquí. bueno, Bueno, muchas gracias, Muchas ¿eh? gracias a ustedes Muchísimas por la gracias a gracias. ustedes. invitación, ¿eh? Muchas Gracias gracias. por la invitación. Por favor, a Nos ustedes. vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Un Hasta beso, pronto. Mario. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Huguito. Hasta Chao, Mario, luego, hasta gracias. luego. Nos tenemos en contacto.